¿Ahí hay una Biblia para alguien? Ocupe esa Biblia, eso está para ocuparla. La palabra del Señor entonces está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, mi hermano. 12. Evangelio según San Mateo, capítulo 12. Vamos a leer del 1 en adelante, Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Gloria al Señor. Dice así la poderosa palabra de Dios. Siga la lectura usted conmigo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pero os digo que uno mayor que mano y la levante, pues cuanto siguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Amén. Cierre sus ojos, inclinen su rostro un momento, por favor. Padre santo, justo y verdadero. Sí, Señor. En el bendito nombre que es por sobre todo nombre, en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vamos ante tu altar de gracia una vez más, Padre Santo, y esta vez, Dios mío y Señor mío, es para darte gracias por la provisión de tu palabra para la iglesia. Tu palabra, Señor mío y Dios mío, es vida. Tu palabra es poder, tu palabra es autoridad. Tu palabra, Señor, es la que sostiene nuestra vida y la que fortalece nuestra fe. Tus enseñanzas, Señor, en ellas debemos permanecer, en ellas debemos perseverar y debemos vivir por tus sabias enseñanzas. No hay cosa más grande, aleluya, que tus maravillosas enseñanzas, Señor. No hay privilegio más grande, Señor, que poder escuchar tus sabias y benditas enseñanzas, que nos son útiles para la vida, Dios mío, porque en ellas hay sabiduría, Señor. Aleluya. Porque tu palabra, Señor, dice que por tu palabra son ordenados nuestros caminos, Dios. A través de tu palabra, Señor, conocemos lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Bendícenos a través de esta enseñanza. Te lo pido en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Padre. Tome su asiento. Las necesidades humanas son superiores a la observancia de la palabra. Y lo que me gustó, siempre pienso y cómo colocarle, qué título, y el Señor siempre me da un título para colocarle a la palabra, que me centra en el sermón mismo, para no irme para diferentes lados. Les voy a leer inmediatamente Mateo capítulo 22. No son los versículos paralelos, pero quiero leerlos porque esto es importante. En el libro de Mateo, en el capítulo 22, del versículo 36 al 40, dice lo siguiente. Un intérprete de la ley le dijo al Señor: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén, gloria al Señor. Bueno, en los tiempos que estaba el Señor Jesús, tuvo su ministerio terrenal,
habían unos que eran escribas, ¿ya? Y esta era una secta religiosa. Era más un partido político que algo religioso. Ellos eran, sí, los que enseñaban la ley al pueblo. Ellos eran los que se juntaban en la sinagoga los días de reposo, vale decir, el día sábado. Se juntaban en la sinagoga para enseñar, para instruir. Entonces ellos eran legalistas, porque a la dispensación de la ley se le llamó a sí mismo dispensación de la ley, o sea, legalista. Todo eso era la ley dada por Dios, ¿ya? Pero cuando vino el Señor Jesús, enseñó no lo contrario, Él cumplió la ley. ¿Por qué? Porque la ley era muy dura. Nadie la pudo cumplir. Por lo tanto, vino el Señor Jesús y Él la cumplió. ¿Ya? Y de ahí, por eso nosotros, si ustedes se dan cuenta, en la Biblia dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Hoy nosotros estamos en el Nuevo Pacto. Estamos hoy en la dispensación de la gracia. En la economía de Dios sobre el mundo hoy es la gracia. No estamos en la ley. Y hoy día, hermanos míos, también guardé un versículo, que este es el versículo paralelo en 1 de Timoteo 1:8. Este sí es un versículo paralelo. 1 de Timoteo 1:8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y legítimamente significa correctamente. ¿Ya? El sábado era un precepto de la ley. Lo mismo que los diezmos. Que hoy día hay debates de eso y hay pastores que obligan y maldicen. Yo escuché programas radiales donde hermanitas llamaban llorando, hermano, que el pastor las maldijo porque no diezmaban. Entonces, no están dejando que la gente, la palabra de Dios dice que todo lo que no se hace de fe es pecado. Entonces, podemos utilizar la ley. ¿Por qué? Un paréntesis sobre el tema de los diezmos. En ese entonces, cuando fue enseñado el diezmo al pueblo de Israel, no era en plata, porque no existía todavía el dinero. Era en hortaliza. Ellos tenían que diezmar de las uvas que ellos cosechaban de los viñedos, de los olivos que cosechaban las aceitunas, de los animales, de todas las hortalizas que ellos cosechaban, tenían que apartar el 10% y lo traían a los alfolí. Y eso era para el sustento de los levitas, que era la tribu de Leví, que no tuvo heredad, porque ellos eran los sacerdotes y ellos se encargaban siempre de las cosas del templo, de las cosas sagradas, por así decirlo. Por lo tanto, ellos no tenían heredad, no tenían trabajo secular, ¿ya? Entonces Dios dio el diezmo no fue inventado, hermanos míos, para el pueblo de Dios. Lo practicaban naciones paganas incluso antes. Que he hablado cuando llega Navidad, no, que eso es pagano. Le dije yo un día a un pastor, ¿y usted sabe, pastor, que el diezmo es pagano? Entonces usted, como es tan santo, tan puro y perfecto, no debería recibir el diezmo. Y eso es para confrontarnos, hermano. ¿Sabe, pastor? Prediqué un día en una iglesia, el pastor después casi me destrozó porque prediqué el verdadero diezmo de la Biblia. Y dije, ¿sabes? Le dije, esto no lo ha predicado ningún pastor, pues no sé por qué, esto se lo saltan, borran ahí o sacan la hoja. Por eso, porque dice que cada 7 años la tierra se debía dejar descansar. Y ninguna obra se hacía, nadie sembraba. En ese tiempo, hermanos míos, se perdonaban las deudas. Todo lo que había en los alfolíes, en los graneros guardados, se le daba al menesteroso, al pobre, al extranjero. Entonces le dije a los pastores, saquen de las cuentas del banco y bendigan a la iglesia. Ay, que no les gusta nada a los pastores eso, hermano. No les gusta. Entonces, esa es, hermano, eso es utilizar la ley correctamente. Es enseñar cómo debe ser. ¿Qué era la ley? ¿Cómo era? Esa era la administración, la economía que tenía el pueblo de Dios. Entonces, hermanos míos, lo que no es correcto que hoy día ellos obliguen, que como que maldigan. No, eso no es correcto. Por eso que eso no es, me gustó ese versículo, eso es usar la ley de mala manera, solo para provecho de ellos. Por eso que hay una crítica tan fuerte a la iglesia por este tema, porque hay pastores que obligan, y yo estuve en una iglesia, hermano, donde el pastor decía, hay ladrones aquí. Ay, hermano, decía yo, ganando 100,000 pesitos mensuales, hermano, y yo de ahí sacaba 5,000 pesitos, era plata, hermano, y lo ofrendaba con todo amor para la obra, y llegaba hasta a llorar, hermano, el pastor, la porquería que dan algunos,
no ofrecía ni platita, quería puro irme de ahí. Y hasta que al final salí de ahí. Entonces, por eso le digo, hay mucha gente que todavía está en ese legalismo. ¿Y por qué les hago estos paréntesis? Porque hoy día también hay fariseos, hoy día también hay escribas, y hoy día también hay legalistas que imponen la ley, así que andan imponiendo la ley. Y la ley, hermanos míos, si usted póngase a leer la ley levítico, póngase a leer los primeros 5 libros de la Biblia y se va a dar cuenta, hermano, yo los he visto y me he cansado de la cantidad de rituales y cosas que tenían que hacer para conseguir algo. En la ley era así. Tú haces lo bueno, recompensa, haces lo malo, castigo. Hoy no es así. Hoy no es así, sino ¿cómo estaríamos, hermano? Por eso que hoy estamos en la gracia bendita de Dios, la gracia de Dios Jesucristo el Señor, esa gracia, salvos por gracia, amor inmerecido. Hoy día la salvación, lo que Dios nos da, hermanos míos, no solo la salvación, el amor de Dios, la provisión de Dios, el trabajo y todo lo que recibimos, lo recibimos por gracia. Es el amor de Dios para nosotros. No tenemos que hacer algo. Voy a hacer esto, voy a orar, Señor, para que usted me dé. No, no es así. Voy a ayunar porque usted me dé esto. No, no es así. A su hijo usted le dice, oye, tenés que portarte bien, así, esto y esto, y si no, no te compro zapatillas. Es un derecho adquirido. Cuando usted tuvo un hijo, adquirió el derecho de darle todo lo necesario. Lo primero es el amor, y después todo lo necesario para su crianza. El día que Él nos llamó, Él es nuestro Padre. Y Él nos da todo lo que nos da, lo da simplemente por amor. No es porque seamos algo especial o sea mejor. No, hermano. No, lo que Dios nos da es porque Dios es amor y Dios nos ama como sus hijos. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos míos, yo estuve en una iglesia así, 5 años y algo. Una iglesia legalista, donde todo es pecado, donde todo es malo, donde nunca pensé que iba a ser salvo. Porque, hermano, los encargados, oigan, de terno y unos maletines así, y ellos se juntaban. Ellos no se podían juntar con los demás. Había una escala humana así. El pastor tenía esta autoridad, los oficiales, los jefes, los predicadores, y lo demás era como por decir, perdón la expresión, el perraje. Entonces vi todo lo que no tenía que hacer ahí, hermano. Vi todo lo que no tenía que hacer. Por eso cuando el Señor me sacó de ahí, porque Él me sacó de ahí, no salí yo por las mías, el Señor me sacó de ahí después de un año de orar y ayunar, el Señor me sacó de ahí. Yo estudié todos estos temas, los estudié en profundidad bajo la guía del Espíritu Santo. El Señor me llevó y yo quería saber cómo se obtenía la salvación. Porque yo trataba de ser lo mejor posible, oraba, ayunaba 4 horas diarias y oraba varios días, hermanos míos, y vivía en eso y no quería ni pensar mal, pero seguía cometiendo errores. Entonces yo pensaba que iba a ser salvo siendo una buena persona, y cuando leía y dice la palabra del Señor, Jesús dijo, el que creyere será salvo. Amén. ¿Cuántos creen aquí? Si usted cree, ya es salvo. Sí, Señor. Eso nos pone en el camino del Señor. Sí. Y cuando estamos en el camino del Señor, todas las doctrinas son diferentes. Es que mezclan las doctrinas. Una es una doctrina, otra es otra doctrina. Entonces dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo creo, fui bautizado, soy salvo. Las otras doctrinas son todas después. Entonces, le ponen adicionales a la salvación. Porque decía el pastor de esa iglesia, es salvo, amén, decía yo. Pero diezmó, ayunó, oró, vino a la vigilia, fue a predicar. Y después volví a repetir la pregunta, ¿es salvo usted? Y me ponía la duda nomás, porque alguna de esas cosas no la había hecho. Entonces cuando llegué y empecé a estudiar y a darme cuenta, a leer la Biblia y a darme cuenta de decir, desde el momento en que creíste fuiste salvo. Oiga, mire qué simple, sin ni un adicional. El Señor no te dice a ti, mira, te voy a salvar, pero tú tienes que hacer esto, esto y esto. No es así. Desde el momento que usted cree, usted es salvo. Después, en el camino del Señor, el Señor va arreglando la carga, como hacemos nosotros. El Espíritu Santo, porque la palabra del Señor dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día en que venga nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos en un camino de perfección, por hermano. Ahora, si usted no deja perfeccionarse, ese es el problema suyo. Pero en el camino del Señor, el Señor nos perfecciona, y aquel que se deja perfeccionar, oiga, va a ir avanzando, va a ir creciendo, la gracia de Dios estará en su vida, el Señor lo utilizará, y miren lo que estoy haciendo yo hoy día, por hermano. Bendito sea el que vive para siempre.
Entonces, por eso, hermano mío, que es importante conocer la palabra. Porque el Señor dijo, hagan discípulos, seguidores de Jesús. Y usted y yo tenemos que ser seguidores de Jesús. No del pastor, no de una corporación, de una denominación tal o cual, o hacernos esclavos de un grupo de normas o reglas y preceptos humanos, que hoy día hay muchos en la iglesia. Los judíos eran así, estos fariseos eran así. Entonces hoy día hay muchos así, por eso yo le cuento desde mi experiencia, hermano mío, por algo el Señor lo tiene ahí, porque al final uno igual aprende, por contraste, aprende todo lo que no debe hacer. Pues nosotros estamos acostumbrados a que se nos diga lo que debemos hacer. Pero ahí yo aprendí todo lo que no se debe hacer. Entonces el pastor, cuando venía alguien a pedir, a orar por sanidad, lo hacía obligadamente, lo hacía, hermano mío, hacer confesión de fe, y si te entregáis al Señor, el Señor te salva. Y a mí el Espíritu Santo me traía su palabra. Cuando llegó uno, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que te haga? Si quieres que sea sano, sé sano. No le impuso ni una regla, no le dijo, mira, anda allá, vaya a hacer esto. No, ninguna. Los hombres ponen carga, hermano. Los hombres hoy día, por eso yo digo, es maravilloso cuando el Señor nos llama, nos hace libres, hermanos. Libres de la esclavitud, ¿no? de la esclavitud, del pecado, nos liberta de todo, nos saca esa carga. Pero vienen los hombres y colocan nuevas cargas. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, hermanos míos, el que Dios te use tiene que ver con un propósito de Dios, con la voluntad, conocer la voluntad de Dios. ¿Ya? Y cuando Dios coloca su voluntad en nosotros, entonces tenemos responsabilidad dentro de la iglesia. Para que no crea que el Evangelio es irresponsable también, por mano, no se equivoque. ¿Ya? Porque hay una responsabilidad. Desde el momento que nosotros recibimos la salvación, hay que cuidarla. Esa es la primera responsabilidad que tenemos. Ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. No se puede, hermanos míos, descuidar. Bueno, les cuento todo esto porque hoy día hay muchos. Yo escuché un hombre de renombre, hombre que ha escrito libros, directores de institutos, hombres bien connotados dentro del mundo de la iglesia, que se sientan igual que, hermanos míos, como les dijo el Señor cuando estaba viendo el banco de los tributos. Él dijo, ahí dijo, se sientan los fariseos en la cátedra de Moisés. Y se sientan pierna arriba, porque ahora ya tienen otro modo de predicar algunos ya, porque que saben mucho. Y se sientan así, hacen un círculo y ya no predican así con sencillez, sino que están ahí como grandes maestros, como grandes rabinos. Y uno de ellos dijo un día, cuando yo me encuentro en la calle con un pecador, entonces nosotros no somos pecadores. O sea, porque estamos en la iglesia, nosotros no somos pecadores. Hermanos, somos pecadores arrepentidos. Amén. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la palabra del Señor. Y caramba, que rara vez hacemos lo bueno. Cuesta mucho hacer lo bueno. Dice, al que hace acepción de persona, le es pecado. Y hacemos acepción de persona. Porque no todos nos caen bien, o no con todos compartimos. Entonces, eso es pecado. Como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Eso es pecado. Y la iglesia está llena de rebeldes, pues, hermano, y de obstinados. Rebeldes cuando no queremos hacer lo que Dios nos manda. Obstinados, oiga, venga, haga esto, no lo hago. Haga esto, no lo hago. Y andamos a la manera de eso, obstinación. Entonces somos pecadores arrepentidos que estamos en el taller del Maestro. Santo sea el Señor. Y por la gracia de Dios, hoy nosotros estamos aquí. Amén. Porque el Padre nos mira a través de Jesús. Padre, yo di mi vida por Él. Alabado sea el Señor. Amén. Por eso que esa es la diferencia, hermano, entre la gracia y la dispensación legal, el legalismo, la ley, que era muy dura. Aquí, hermanos míos, tenemos una de las tantas enseñanzas, porque el Señor los confrontó muchas veces a ellos, como yo también me he confrontado muchas veces con algunos hermanos míos, que andan, hermanos míos, con la espada en la mano, llegan y cortan, no tienen ni un amor, no tienen ni una misericordia. Claro, si a ellos no les costó nada un alma, por hermano, pero usted y yo a Cristo le costamos toda su sangre en la cruz del Calvario. Amén. Ese es el precio que Él pagó, todo el sacrificio que Él pasó. Con eso Él compró, nosotros hoy somos comprados, dice, por precio. Y el precio es la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador, derramada en la cruz del Calvario. Amén. Por eso que para Él, dice, somos especial tesoro. Amén. Dice que un alma vale más que todos los tesoros de este mundo, iglesia.
No hay precio que se pudiera haber pagado por la salvación de nuestra alma. La sangre de un justo, Jesucristo, ese fue el precio por usted y por mí. Entonces usted tiene valor tremendo para Dios. Aleluya. ¿Lo cree o no lo cree? Usted tiene un valor tremendo para Dios, hermano. Hoy, como dice Pedro, dice, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Eso, antes no valíamos nada, por hermano. Antes yo considero que no valía nada. Claro que sí, pero hoy tengo valor, por hermano. Hoy soy hijo de Dios, coheredero con Cristo a las glorias del cielo. Que el mundo se ría, no me interesa lo que diga. Yo le creo lo que dice su palabra. Yo le creo lo que dice mi Señor de mí. Aleluya. Entonces, hermanos míos, tenemos mucho valor. Por eso que nosotros como pastores tenemos la administración en la iglesia y tenemos que cuidar las almas. Como una hermana mandó un día, hay una frase que decía, el pastor cuida a quien se deja cuidar, pastorea a quien se deja pastorear y alimenta a quien se deja alimentar. Porque el pastor no anda a la siga de las ovejas, son las ovejas las que tienen que venir al pastor. ¿Amén? ¿Por qué las ovejas siguen al pastor? Porque el pastor las alimenta, porque el pastor les da agua, porque las ovejas no son animales de presa, de cazadores. Son animales mansos, que necesitan ser, hermanos, cuidados, que necesitan cuidado. De hecho, tienen muy poca vista. Bueno, no vamos a hablar de eso. Tienen muy poca vista las ovejas. Y si usted lo fija, las ovejas comen así. Comen, cabeza gacha. No ven el peligro. Para eso el pastor está aquí arriba. No de autoridad. No para que yo soy el pastor, aquí soy yo el que mando. No. Es para que el pastor tenga el control de las ovejas. Por eso cuando van al monte así, se pone arriba, en una piedra, en un lugar alto, donde él pueda mirarlas a todas. Y cuando hay alguna en peligro, corre a salvarla. Para eso tiene una vara y para eso tiene el callado. Eso es lo que hace uno como pastor. ¿Amén, iglesia? Amén. Esa es la pega, el trabajo, la función que tiene el pastor en la iglesia. Amén. Y así tienen que cuidar. Entonces, cuando uno ve en peligro, uno advierte. Sí. Ahora, aquí hay algunas ovejas de repente que son medias porfiadas. Entonces se saltan para otros lados y saltan para allá y saltan para acá y van a comer para todos lados. Son desordenadas, hermano. Entonces cuesta tenerlas en el redil, pues saltan por arriba y por entre medio los alambres saltan y se van por otro lado. No vienen al redil a alimentarse, por eso usted las ve todas raquíticas, las ve flacas, hermanos míos, y las ve sin fuerza, las ve débil. ¿Por qué? Porque no vienen a ser alimentadas, hermano. Por eso que en ese tiempo los animales de presa se las devoraban a las que se apartan del redil. Hoy día es lo mismo con aquellos que se apartan del redil. También el diablo viene, los toma y los destruye. Santo es el que vive. Así es el evangelio, hermano, bien clarito, y así es. Dice la palabra del Señor que los inconstantes tuercen la palabra de Dios para su propia conveniencia. No sé, eso quiere decir que queremos arreglar la palabra a nuestra pinta. No, hermano, no sea nunca así. Eso es un atrevimiento a Dios y a su palabra. Si la palabra dice que estamos equivocados, es porque estamos equivocados. Si lo dice que estamos bien, es porque estamos bien. Oh, gloria al que vive, porque Él sabe todo y conoce todo, iglesia. Y es maravilloso, hermano, hacer una cosa, agachar la cabeza y decir, amén, Señor, tú lo sabes todo, guíame, Señor. Porque la vida que llevábamos antes es la que nos dejó mal, por hermano. Ahora que el Señor nos ha mostrado este camino, Señor, guíenos usted. Ayúdeme a vivir. Mire que es simple, pero el soberbio, el orgulloso, no se quiere ceñir a la palabra. Sufrirá daño. Pero el que es humilde, las ovejas tienen esa característica, hermano. Son humildes. Son sencillas, son obedientes. Fíjese que cuando venían las ovejas, y en Israel, pues el Señor habló mucho de eso y puso muchas veces la figura de la oveja para que los judíos entendieran, porque era una de las fuentes de ganancia de ellos. Ellos criaban y pastoreaban. Entonces tenían muchas ovejas, y cuando venían al redil y no caían todas, iba y le pedía al del lado si podía guardar unas pocas en su redil. Claro, las guardaba. Y al otro día, cuando sacaba las del redil, iba y le decía, Juanita, Luchita, Pepita. Conocían la voz y salían. Solo las que él llamaba. Por eso el Señor dijo, yo conozco mis ovejas y mis ovejas conocen mi voz. Amén. Ahora, por eso la importancia, hermano, cuando el pastor aquí, ¿cómo nombro eso? Cuando yo digo, hermano, hay culto el miércoles. La oveja, hay culto el miércoles. Vamos a alimentarnos porque el pastor nos llama. Hay culto el viernes, escuché la voz, voy a alimentarme porque el pastor me llama. Hay culto el domingo, escuché, porque el pastor me llama y venimos alrededor del Señor. Y yo lo he visto siempre, hermano, aquellos que están siempre en los cultos, su espíritu está fortalecido, su vida está muy bendecida, y los que no lo veo igual.
Por eso es que cuando uno conversa con ellos, puros problemas, pura dificultad en la casa, en la economía, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no están viviendo de acuerdo a la palabra bendita de Dios. Porque no vienen a la casa del Señor a recibir la bendición, que aquí se pierde, iglesia. Cada vez que estamos aquí hay una bendición de Dios para ustedes. Y la que sea, hermano. Hemos venido enfermos, el Señor nos sana. Hemos tenido necesidad, el Señor nos provee. ¿Cuántos que han tenido necesidad? Oiga, no hay ni uno con necesidad. En la pandemia, ¿cómo Dios nos bendijo? En esta inflación, ¿cómo Dios nos ha bendecido? Pero hermano, eso es lo que Dios hace, Él es perfecto. Pero falta la parte de nosotros también, por hermano. Es ser responsable con las cosas de Dios. Escuchar la voz del Señor y venir a los caminos del Señor. Oh, gloria al que vive, alabado sea el Señor. Por eso, hermano, cuando entendemos esto, y cuesta, porque tenemos una lucha entre esta carne y el espíritu. Dentro queremos, pero la carne nos lleva para allá y el espíritu para acá. Entonces, si está fortalecido el espíritu, vamos a vencer la carne. Santo sea el Señor. Entonces, hermanos míos, Jesús al Señor se confrontó, muchas veces los confrontó a ellos. Siempre los seguía para probarle, dice, para tentarle. La misma palabra griega, prueba, es tentación. Tentación es igual prueba. Entonces siempre lo querían poner a prueba, como un nuevo maestro, como un nuevo predicador. Él venía, traía otras enseñanzas que contrastaban con los legalismos. ¿Se acuerdan? Mire, les voy a decir un legalismo que el Señor refutó. En una oportunidad dice la Escritura que el Señor estaba sentado y estaba escribiendo con su dedo en tierra. Y venía un grupo de atrás con piedras en las manos y venían persiguiendo a una mujer. Y la mujer, cuando llegaron donde estaba el Señor Jesús, ahí se detuvo la mujer. ¿Qué hizo la mujer? Corrió a Jesús. Aleluya. Como corrimos nosotros también, ¿verdad, iglesia? Oh, qué día más maravilloso el día. Señor, ten misericordia de mí. Y barraba Sheta Candaliva. Gloria y honra sean a su nombre. En peligro, miedo, y el Señor dice: ven, hijo, yo te cuido, yo te protejo, yo te libro. Por eso que hay que ser fiel, por hermano. ¿A dónde vamos a encontrar lo que Él nos va? Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. En ninguna parte, hermano. En ninguna parte encontramos lo que el Señor tiene para nosotros. Si la parte que nos toca es una pequeñita parte. Y nos cuesta, claro, pero si le hacemos empeño y tratamos, Él lo ve. Y le agrada eso, hermano. Cuando hay alguien que trata, que procura hacer lo que el Señor le manda. Eso le agrada al Señor. Y cuando ella corre a Jesús, le dice, uno de ellos toma la voz y le dice: maestro, hemos hallado a esta mujer en el acto mismo de adulterio. Y es conforme a la ley de Moisés que sea apedreada a las salidas del pueblo hasta que muera. Ellos tenían razón, porque esa era la ley de Moisés. Y Jesús levanta la cabeza y les dice: el que esté libre de pecados, que arroje la primera piedra. Y se volvió a agachar y escribir. Cuando levantó la cabeza, no había ninguna. Dice que su conciencia les remordió. Y botaron las piedras y se fueron. Y le dice el Señor a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te perseguían? Ninguno me acusa ya, Señor. Ni yo te condeno, le dijo. Ve y no peques más. La ley decía que tenían que morir los dos. ¿Qué pasó con el que estaba con ella? Dicen los teólogos, podía haber sido una persona influyente, tal vez un líder religioso, que muchas veces pasa eso, hermano, y guardan y esconden esas cosas. Aleluya. Aplican la ley a otros, pero nosotros queremos misericordia. Y eso es injusto, pero eso lo está viendo Dios. Amén. Dios ve esas cosas, tal vez aquí afuera, abajo no la vean, pero Dios sí lo ve todo. Y Dios es justo, y Dios pone su mano, iglesia. Amén. Por eso con Él no hay que andar haciendo cosas extrañas, porque Él lo ve y lo sabe todo. El ojo de Jehová en todo lugar está. Amén. Entonces, fíjese, aquí el Señor inmediatamente cambia la ley. Aquí viene la gracia, porque era así, la ley era así. Claro que tenían que cumplirla, porque eran las ordenanzas que eran dadas por Dios mismo a Moisés para el pueblo. Pero cuando vino el Señor, vino la gracia. Es lo que ellos no entendieron. Ojalá nosotros la entendamos, porque hoy hay muchos que no han entendido esa gracia. La benevolencia, el amor, la compasión del Señor. Que cuando el Señor no hace juicio, nosotros queremos hacer juicio. Que cuando el Señor no condena, nosotros queremos condenar. Hoy día la piedra, hermano, no está en la mano, hoy día está en la boca. Y no es una piedra, es una palabra. Oye, ¿por qué nos falta este? Hay gente que vive apuntando a otro como si fuéramos tan correctos, como si fuéramos tan perfectos. Gente que está viviendo en el pecado y se atreve, hermanos míos, a juzgar a otros e incluso a condenarlos. El Señor Jesús dijo: no he venido a condenar.
No vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mientras tengamos, hermano, el tiempo de la gracia, siempre habrá oportunidad para arrepentirnos delante del Señor. Amén. Cada día que amanece tenemos una oportunidad de decirle, Señor, perdóname y ten misericordia de mí. Hermanos míos, no pasa un día sin que yo haga confesión de pecados delante del Señor. Todos los días de mi vida. Todos los días. No pasa una noche. Si no me hinco a orar cuando estoy acostado, a veces no se me olvida, me acuerdo, Señor, perdóname mis pecados. Perdóneme mis faltas, mis ofensas, mis malas acciones, mis malas actitudes. Señor, tenga misericordia de mí. Ahora, esa misericordia que Dios tiene conmigo, yo también tengo que tenerla con los demás. Porque Él dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Si usted quiere misericordia, sea misericordioso con los demás. Sí, Señor. Así como el Señor tiene misericordia de nosotros. Sí, cuando el Señor iba pasando, hermanos míos, fíjese que iba pasando por unos sembrados de trigo. Era una de las fuentes de ganancia y uno de los trabajos que ellos tenían los judíos. Mientras iba pasando, solo se los voy a parafrasear porque hay una enseñanza maravillosa, pero se las voy a resumir. Fíjese que cuando Él iba pasando por ahí con sus discípulos, los discípulos tuvieron hambre. Y los discípulos empezaron a sacar gavillas, dice que esos son cereales exquisitos. Y los sacan y comienzan a comer. Y aquí entran los fariseos, que los vieron y le dijeron, no es lícito hacer eso en día de reposo. Y quiero leerles un poco qué era el día de reposo, porque estaba ordenado, era otra de las ordenanzas que estaba dada en la ley. Que hoy día hay cierta denominación por ahí que insiste en guardar el día sábado. ¿Ah? Como mandamiento. No, es un mandamiento para la ley. No está vigente hoy. No está vigente hoy. Entonces hay gente que hace cosas que están en la ley y no la usan legítimamente. Porque el día sábado no hacen nada. Y si nosotros leemos esto nos damos cuenta que están en un error. Seguro lo han leído, se lo han dicho, pero la gente no quiere entender porque esa es la gente porfiada, la gente obstinada. No quiere oír, no quiere escuchar y tiene su propio raciocinio y es así. Y mi líder dice, mi pastor dice, me interesa lo que el pastor dice, lo que interesa es lo que la Biblia dice. Por eso cada hermano tiene que leer su Biblia para ver que le estén predicando la verdad por iglesia. No la estén mintiendo, engañando. Frecuentemente se dice que Dios instituyó el día de reposo en el Edén, debido a la conexión entre el día de reposo y la creación. En el libro de Génesis 2:3 recuerda que el Señor dice, en 6 días Él creó los cielos, la tierra y todas las cosas. Y el séptimo lo descansó. ¿Ya? Ahora, en el libro de Éxodo, quiero leer Éxodo, el capítulo 20 de Éxodo, solo un versículo, para explicarles esto, hermano mío, que nos tiene que quedar muy claro. Éxodo 20:11. Porque en 6 días, lo ratifica Moisés, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ya. La palabra de Dios es muy clara en que la observancia del día de reposo fue una señal especial entre Dios y Israel. Dios le dio el día de reposo a Israel. ¿Ya? Por pacto perfecto. Y señal le dice entre mí, entre yo y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Entonces, el día, no se lo voy a seguir leyendo, se lo voy a resumir también. El día de reposo, hermanos míos, fue hecho para el pueblo de Israel, y fue un recordatorio cuando Dios los sacó de la tierra de la esclavitud de Egipto. Ahí Dios confirma nuevamente y les dijo que guardaran el día de reposo. ¿Qué era el día de reposo? El día de reposo ellos no podían trabajar, no podían salir de su casa, solamente se dedicaban a la lectura de la ley, a la adoración de Dios, a la alabanza, y de hecho todavía lo mantienen los judíos ultraortodoxos allá en Israel. Entonces ese día, cualquier hermano mío que violara el día de reposo y lo pillaran trabajando, era hasta culpable de pena de muerte. O sea, era una ley y ellos, por eso mire, la ley, el legalismo, ese era la ley. Si fuera así hoy día, nosotros no guardamos el sábado, ¿verdad? Porque si hubiera que guardarlo y no lo hemos hecho, estamos todos muertos, hermano. Y no es así. Entonces, ese simple hecho, nos damos cuenta de que eso es un error hoy día, de que haya gente que insista en vivir en la ley y impone esos legalismos. Y están igual que los fariseos, imponiendo a otros sus legalismos, ¿ya? Que no están por encima de las enseñanzas del maestro. Entonces, eso es lo que pasó ese día. Ellos iban pasando por ese campo y cuando ellos empezaron a sacar
gavilla, obviamente ellos lo sacaron para comer, no para trabajar, pero ellos como eran tan estrictos, eso es legalismo, estricto. No hay misericordia, no hay compasión, no, ven a alguien a cometer error, ¡pum! Y al tiro cortan, ¿no? Eso era la ley. Bueno, el Señor Jesús, mire cómo les responde, la sabiduría del Señor. Pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O cómo les dice, o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? La primera parte es cuando David iba arrancando de Saúl y él y el grupo de gente que iban con él llegaron al templo a resguardarse, a buscar comida y no había nada. Entonces el sacerdote que estaba allí usó misericordia. A él no le importó la ley. Por eso el título de la palabra, hermano, las necesidades humanas son superiores a la observancia legal. O sea, no entiendo que porque alguien, hermano mío, que el pastor no le gusta, es que el pastor dijo que no, o porque la iglesia se enseña así, yo no pueda actuar con amor, con misericordia. Cuando yo siempre he enseñado, el Señor nosotros nos hizo libres, ¿verdad? Y nosotros tenemos la libertad de poder hacer lo que nosotros queramos con lo nuestro. No hay que preguntarle al pastor, no hay que preguntarle al hermano, no hay que preguntarle a nadie. Si usted ve una necesidad, usted tiene que cubrir esa necesidad. Porque hoy día no tenemos un día especial que la palabra nos diga, en este día no pueden hacer nada. Les vuelvo a repetir, el día de reposo no es para nosotros, ¿ya? Entonces no guardamos el día de reposo. Pero aquí el Señor los confronta a ellos con dos hechos. El sacerdote les dio el pan, no le importó la ley, porque por ley estaba ordenado que los panes de la proposición tenían que estar siempre en el templo y los debían guardar, sacar, cambiar todos los días. Entonces el sacerdote no le importó la ley, sino que vio la necesidad que ellos tenían. Así que por encima de la ley, por encima de la instrucción, por encima de la ordenanza, él actuó con amor, él actuó con misericordia, porque vio una necesidad que tenía que atender. A eso los estaba llevando el Señor, no a ser tan estricto, tan riguroso, sino porque no tiene que ver con esto. Porque hoy día hay mucha gente que tiene mucha letra, como estos hombres que les digo yo, tienen mucha letra, pero tienen poco en el corazón de Dios. Tienen poco amor, tienen poca misericordia hacia los demás. Aplican la palabra, hermano, pero de una manera tan dura. Y no hay salida, no hay esperanza ninguna para el pecador, y le dan duro a la iglesia, a la gente. Entonces yo lo he escuchado un ratito y me acuerdo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque los veo que son demasiado duros, muy estrictos como humanamente, porque ni siquiera están citando la Escritura. Bueno, y la otra enseñanza que les da el Señor, cómo los sacerdotes en el templo profanan el templo y son sin culpa. Eso, los sacerdotes en la antigüedad tenían la función de, hermanos míos, el aseo, tenían que cuidar el tabernáculo, ellos tenían que alabar, adorar. Entonces ellos también estaban trabajando. Ellos estaban cumpliendo una labor, pero era un trabajo sagrado. Entonces como ese trabajo era considerado sagrado, era una excepción a la regla general. Por eso que el Señor inmediatamente les dice, bueno, ¿y cómo ellos también quebrantan la ley y no les dicen nada? Entonces, ¿a qué se refiere el Señor, hermano mío, cuando los confronta con esto? Que muchas veces hay gente que, porque es cristiano, porque en la iglesia le dicen que no, o por preceptos humanos, se excusa para no poder ayudar o no hacer algo. Hermano mío, la iglesia, por eso le digo, aquí no existe eso, pero sí yo he estado en una iglesia donde hay enseñanza que todavía permanece en la ley. Una de las que escuché de los pastores decía, no comparto usted con la familia que es inconversa. ¿Y por qué no? ¿Y con quién voy a compartir? ¿A quién le voy a predicar a Cristo yo? ¿A quién le voy a mostrar al Señor? ¿Amén, hermano? Amén. Esos son legalismos que existen hoy en día, hermano. Existen hoy en día. Entonces, el Señor, hermano mío, por eso que tuvo esta disputa con esa gente, porque ellos estaban tan preocupados de guardar la ley, pero se estaban saltando. O sea que igual la ley tenía algunos resquicios. O sea, a los sacerdotes, porque trabajaban en la iglesia, en las cosas sagradas, a ellos se les podía permitir. Pero ellos que tenían hambre y era una necesidad también, entonces no podían hacer lo mismo. A eso le está hablando el Señor. Ahora miren lo que dice el Señor. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, hablando de su persona, hablando del Señor. Y el 7 dice, y si supieseis lo que significa, y esto resume toda la enseñanza que el Señor les da, y si supieseis lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes.
Una de las cosas, hermanos míos, que yo de verdad que me ha causado mucha decepción de adentro de la iglesia, es la poca misericordia que hay. Hoy día los cristianos evangélicos, hermanos míos, los términos que tienen hacia la gente de afuera, es como que la gente se pierde, no sé cómo explicarlo, hermano, pero hoy día, la gente hoy día se ha preocupado solo de ello. Hoy día la gente es como que nosotros somos los especiales, nosotros somos los que tenemos que tener todo el amor y la misericordia y todos los beneficios, pero hacia la gente de afuera, nada. Entonces, hermano mío, falta hoy día mucho también el conocer lo que significa la palabra misericordia quiero. Esto lo dijo, hermano mío, el libro de Samuel, donde dice, porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y conocimiento de Dios, hermanos, no significa conocer tanto la letra. Les vuelvo a poner el ejemplo de esta gente que sabe mucho de la Biblia, pero no conocen a Dios. Tener mucha letra no significa conocer a Dios. Conocer a Dios, hermanos, cuando uno conoce a Dios, entonces uno se llena del amor de Dios, porque uno lo vive. Y al vivir el amor de Dios, llenarnos del amor de Dios, eso es lo que tenemos que expresar hacia afuera. Cuando nosotros recibimos la misericordia de Dios, ¿cuánta misericordia Dios ha tenido con usted? Amén. Y misericordia significa que Dios se compadece de lo que nosotros vivimos. Cuando estamos enfermos, cuando estamos en necesidades, cuando estamos en aflicción. Incluso cuando faltamos, cuando pecamos delante de Dios, Dios tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces nosotros, hermanos míos, también tenemos que tener esa misericordia. Cuando nosotros tenemos necesidad, Señor, provee un trabajo, Señor, tengo necesidad, provee, y Dios nos bendice. ¿No debemos hacer lo mismo nosotros con los demás? Y eso falta en la iglesia. La iglesia, hermano, lo único, la mayoría de las congregaciones, a mí me han invitado a hartos eventos, no voy. Viven en eventos, en la iglesia, hermano, viven iglesias con iglesia. ¿Y dónde está el trabajo hacia afuera, hermano? ¿Dónde están los comedores abiertos que antes habían? ¿Dónde están los comedores abiertos? Donde, hermanos míos, iglesias que han crecido mucho, tienen poder económico. ¿Dónde están los comedores abiertos para dar la comida al drogadicto? A aquel que anda botado en la calle, hermano. A la gente que tiene necesidad. ¿Dónde está la ayuda? Entonces la iglesia hoy día se ha puesto orgullosa. La iglesia se ha preocupado de nosotros solamente, los bendecidos que estamos. Pero hermano, ¿y dónde está hacia afuera? ¿Qué hacemos hacia afuera? Si nosotros tenemos, hermanos míos, yo no es necesario que le diga, hermano, vaya al hospital, hermano, vaya a la cárcel, hermano, ayude. Está en la palabra. Cuando usted lee la Biblia, usted es responsable de eso, porque usted le pide a Dios, Dios le da. Entonces somos bendecidos para también bendecir. Y tener misericordia, hermanos míos, de los demás significa compadecerse de los demás. Hay gente, hermano, que está siempre en la iglesia, pero está siempre en la iglesia, de la iglesia a la casa a la iglesia, pero no tiene vida hacia afuera. No conoce las necesidades de los demás. Oh, cuánto nos ha bendecido el Señor. Cómo estamos de sanito. Y bueno, y hermano, ¿y qué pasa con los demás? Si el templo hoy día somos nosotros. El Señor se mueve a través de nosotros. Entonces, la vida nuestra es una vida pública donde nosotros estemos, donde nosotros andemos. Siempre va a haber necesidad. Y necesidad no solo de que se le predique la palabra, sino de una necesidad de algún sostenimiento, algún mantenimiento. Así como nosotros, hermanos míos, Dios nos da, nosotros también tenemos que abrir nuestra mano hacia los demás. Esa es la labor de la iglesia. El Señor Jesús, hermanos míos, la vida de Él fue pública. Y Él no estuvo todo el tiempo dentro de la sinagoga, dentro del templo, sino que andaba por las calles y Judas era el que llevaba la bolsita y él ayudaba económicamente también, se le daba dinero a los necesitados. Entonces hoy día la iglesia, todo adentro de la iglesia, todo se ha hecho adentro de la iglesia, como que eso es todo, como que estar aquí, irse y recibir las bendiciones. Gloria al Señor. Hay un ministerio que se llama Bendecidos para Bendecir. Y así es la iglesia, hermano. Lo que nosotros venimos aquí a recibir, lo que buscamos, lo que recibimos de Dios, nosotros también tenemos que procurar compartirlo hacia afuera. Así mostramos a Dios. No solamente predicando. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, saber, hermano, lo que significa la palabra misericordia quiero. Misericordia. Es una palabra, hermanos míos, que poco se ve hoy día. La gente hoy día tiene muy poca misericordia. Se le nota en el hablar. Puro juicio a los demás, como que ojalá todos se perdieran y se murieran. Bueno, la palabra del Señor dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el corazón de Dios. Para eso hay iglesia, para eso nos ha llamado el Señor a nosotros, para que así como ha tenido misericordia, nosotros vamos a otro y le hablemos de este amor, de esta misericordia, de esta salvación que el Señor tiene. Y para todo aquel que venga, hermano, y no solo aquí a la iglesia, sino afuera, donde nosotros vivimos, en todos los lugares.
Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, pasando por allí, dice luego, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había un hombre que tenía la mano seca. Y miren, y le preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y Jesús al Señor les pone una enseñanza. Aquí el Señor está hablando de sus intereses, y Él los golpea con sus intereses, porque le dice: ¿qué hombre de vosotros que tenga una oveja y esta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la levanta? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer bien en los días de reposo. Entonces, estas son las enseñanzas del Señor, ¿se da cuenta? Estas son las enseñanzas del Señor. No tenemos días especiales, no tenemos que guardar el día de reposo, y usted se va a encontrar en la calle con gente que le va a decir: usted no, que usted está mal porque hay que guardar el día de reposo. No, hermanos míos, la palabra del Señor no nos enseña. Donde sea, cuando sea, en cualquier momento nosotros, por eso que la enseñanza que da el Señor obviamente se la da a ellos. ¿Por qué la damos nosotros hoy día? Porque hoy día hay gente así, hermanos míos, que no usa amor, que no usa misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Como estos fariseos que guardaban muy bien. Hoy día hay gente, hermano, que la palabra de Dios dice, son muy estrictos en esto. Pero por este otro lado están fallando igual, porque no tienen amor, no tienen misericordia. Todo, como le digo, es hacia la iglesia. Y gloria a Dios, porque Dios ha bendecido a su iglesia. Pero cuando Dios bendice a la iglesia, nos bendice para bendecir, tanto espiritual como económicamente. Dios nos ha bendecido, hermano. Y no somos millonarios, pero Dios nos ha bendecido. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces aquí el Señor les golpea sus intereses. Claro, obviamente, ellos obviamente como tenían ovejas, obviamente que lo harían, pues, hermano, porque esos son los intereses, eran los intereses de ellos, pero los intereses del Señor, hermano mío, era la necesidad de las personas. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Sanó al hombre en el día de reposo. Bueno, que Dios nos bendiga, hermanos míos. Dios nos ayude para que a nosotros, hermanos míos, ya sabemos, nosotros no guardamos el día de reposo, pero que no haya haber alguna cosa que nosotros andemos buscando, algún resquicio así como para no ayudar, para no hacerlo, porque hay mucha gente, hermanos míos, que no tiene esa compasión, que siempre pone excusas: no, es que este es drogadicto, no, es que este quiere para tomar, no, es que, hermanos míos, no se preocupe por eso. Mire, hace un tiempo atrás, porque Dios golpea nuestras conciencias. Y no sea que el mucho conocimiento de la palabra hoy día nosotros también busquemos un resquicio, no, que la palabra dice que no hay que hacerlo, porque este y este otro. Hermano, un día llegó aquí a la casa un joven que lo conocimos de chiquito. Hoy se convirtió en un travesti, hoy. Entonces hay gente que hoy día a todos ellos los manda al infierno. Por eso les digo, no saben lo que es misericordia, no saben lo que es amor. Y este siempre venía a la casa a pedir algo para comer, alguna ropita, un poquito de plata que se le pudiera dar. Y siempre venía a ver a mi esposa. Y ella salía y conversaba, y un día le habló del Señor y se puso a llorar. Y le dijo: no me hables, yo soy conocedor. Le dijo: y me duele, y se puso a llorar. Él fue violado cuando niño. Y esto con los años siguió repitiéndose, y por eso la gente juzga sin tener conocimiento. Por eso el Señor dijo: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y el justo juicio lo da el conocimiento. Cuando uno conoce 5 o 10 años a esa persona, uno puede hacerse un juicio. Porque a veces la gente lo ve y juzga. Así somos, estamos llenos de prejuicios. Y sabe que eso lo hizo que se transformara en un homosexual y después en un travesti, todo lo que era. Venía porque lo habían golpeado. Hermano mío, terrible. Y ese día mi esposa estaba ocupada y salí yo. Y le empecé a hablar acerca de que lo que le daba no quería que lo usara para drogar. No, me dijo: si yo no me drogo. ¿Para qué lo quieres? Para comer. Y tenía unos botines, unos zapatitos, y se los probó, que contento. Hermano, cuando él se va, inmediatamente cuando se va, ya, chao, le dije: que Dios te bendiga, porque hay muchos que para él no es un Dios te bendiga. Es que como está en pecado, hermano, ¿y cómo estábamos nosotros antes? También estábamos en pecado. Estábamos esclavos, estábamos presos, estábamos perdidos. Eso es una persona perdida. Hacia ellos hay que mostrar misericordia, hermano. La gente les hace el quite, se hace de un lado. Eso no es usar misericordia, están actuando igual que estos fariseos. Por eso el Señor decía: fariseos hipócritas. Le molestaba al Señor, era duro con ellos, porque tenían ¿cuántos hay que tienen una apariencia de cristiano hoy día, hermano? Pero no tienen nada de sustento, no tienen nada de Dios. Y les vuelvo a repetir: conocimiento de Dios no es conocer mucho la Biblia. Conocer a Dios es tener una relación y saber que Dios
es amor. Amén. Que Dios es misericordia. Su corazón es misericordia y Él nos ha dado de ese amor y nos ha dado de esa misericordia. Él es compasión. Aleluya. Y sabe que inmediatamente cuando Él se va, hermano, viene el Espíritu Santo del Señor a mi vida y me muestra la palabra. Y me da una predicación al Señor y yo la prediqué al otro día aquí. La compasión del Señor. Si usted ve, por eso le digo, conozca a su Señor, conozca al Señor Jesús. Cuando Él veía, dice, y movido a misericordia. Y tuvo compasión. Vea, el Señor, ¿por qué lo llamó a usted? Porque usted era especial. Usted era muy bueno. Usted sobresalía de los demás, que Dios le miró y dijo, oh, qué especial. Dios le bendice a usted porque es muy bueno usted. Se cree muy buen cristiano. Hace todo perfecto, que Dios le bendice a usted o Dios le da a usted. Yo creo que no, hermano. Solamente porque Dios es amor. Y así como Dios nos ama a nosotros y como Dios tiene misericordia de nosotros, así también el problema es que nosotros fallamos en eso porque no tenemos muchas veces nada de Dios en el corazón. Tenemos conocimiento de las Escrituras, pero no tenemos, éramos como Nicodemo, que era maestro de Israel, pero no sabía pequeñas cosas. Entonces el Señor me dio, y el título de esa predicación precisamente era eso, la compasión del Señor. Y terminé el mensaje llorando, tal como el Señor, cuando me entré, vino el Espíritu Santo del Señor, y el Señor me hizo ver, eso es el Señor, hermano. Cuando usted haga eso, tiene que sentir compasión a los demás, compasión a aquel que sufre, compasión a aquel que está perdido, hermano. Si usted es salvo hoy día, tiene que tener compasión a aquel que está perdido. Si usted hoy día le ha bendecido el Señor económicamente, tiene que tener compasión a aquel que padece hambre. Si usted tiene que ponerse y que vestirse, tiene compasión porque hoy día hay gente que no tiene eso. Y la iglesia, muy bien, qué bendecidos estamos. Y ahí estamos, en la burbuja. Que el Señor me lo bendiga, ¿no? Por eso las enseñanzas del Señor, hermano, confrontaban a estos fariseos, que ellos eran duros, estrictos con los demás, y es como, tienes que ir a la iglesia, tienes que ir, Señor, a convertirte. Y ahí entonces no, cuando Dios nos está diciendo a nosotros, que nosotros somos los que tenemos que actuar ahí. Muchas veces el Señor, hermano, me ha llevado a hacerlo, y después de hacerlo, el Señor me ha dado una predicación. El Evangelio es algo sencillo, hermano, no lo compliquemos. El Evangelio no es venir a la iglesia, irse y aprender y tener mucho conocimiento. Eso no es el Evangelio. No es una vida privada, es una vida pública, hermano. Donde nosotros nos mostramos a Dios porque uso terno o vengo con una Biblia. Se muestran los hechos. Se muestran los hechos. Se muestra cuando alguien tiene necesidad y nosotros de lo poquito que podemos ayudar. Hay mucha gente dentro de la iglesia que se hace un lado de todos los problemas. Por eso que no hay vida de Dios en las personas. Por eso que no hay tal la gracia de Dios en las personas. Por eso que están vacíos y carentes de Dios. Estamos llenos de letras, pero no de Dios. Entonces, por eso que el Señor me da esta palabra para compartirla, hermanos míos, para que nosotros no siempre, hermanos, las enseñanzas del Señor desarman muchas veces nuestra lógica, nuestras estructuras, porque a veces nos estructuramos en el error. Y las enseñanzas del Señor, fíjese, son muy sencillas, pero muy profundas. Y son enseñanzas de vida. Todo lo que Él enseñó, Él lo vivió, hermano. Entonces, vivamos el Evangelio. Amén. Vivamos. Nunca usted piense y ponga algo ante una necesidad. Nunca. No se preocupe. Quien tenga necesidad. Señor, va a llegar, con esto termino. El Señor, en una oportunidad, yo estuve en una iglesia donde estaba ese pastor. Había un templo aquí y otro allá. Eran de la misma denominación, pero eran iglesias locales. Y a esa iglesia llegó un matrimonio. Muy pobres. Su esposo se fue a mejorar al hospital. Y ellos no tenían ni siquiera un pañal para su hija. Como nosotros estábamos acá, mi esposa, mi mamá, otra hermana, se pusieron de acuerdo, juntaron pañales, compraron ropita, pidieron por aquí y por allá. Siempre lo hemos hecho haciendo. Yo a veces no tengo, pero me consigo. De aquí por allá pido, no tengo ningún problema. Pero yo tengo que suplir esa necesidad. Santo sea el Señor. Por eso ustedes han visto en la iglesia, nunca les he pedido para mí. Pero cuando ha habido incendio, hay que ir a ayudar, hermano. Cuando hay este problema aquí, vamos a ayudar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos míos, fíjese que no siempre podemos hacerlo, pero la vez que tengamos oportunidad, se puede hacer. Yo quisiera hacer mucho más, pero hasta ahí un poquito que podamos hacer. Y fueron a dejar la ayuda, le llevaron varias cositas. Imagínense cómo estaba esa dama. Esa mamita ahí quedó feliz. No supo el encargado de obra de allá y fue y le contó al pastor allá lo que nosotros habíamos hecho. Y allá, donde íbamos una vez al mes, la iglesia era una iglesia grande,
De arriba, hermano, del púlpito el pastor. Sabio. ¡Ay, desordenados que andan! Mira, hermano. El Espíritu Santo en el mismo momento me trajo la palabra del Señor. Así que partí el día lunes yo por allá a hablar con el pastor. Y cuando llegué allá le dije, mire pastor, yo le voy a decir las cosas, a mí me tenían respeto por lo que Dios me había dado y por la vida que yo había llevado antes. Le dije, mire, yo le voy a decir una cosa bien clara. Cuando a mí me llamó, le dije, me llamó el Señor. Las personas que estaban allá, le dije yo, donde ella estaba, le dije, no hicieron nada. Ellos no tuvieron amor, no tuvieron misericordia y el Señor nos mandó a nosotros. Cuando el Señor manda hay que obedecer. Ahora yo le voy a decir una cosa. El Señor dijo, y esa fue la palabra que me dio el Señor. Cuando yo llegué a la presencia del Señor, pastor, le dije, usted no va a dar la cuenta por mí, yo la voy a dar, no usted. Porque el Señor en una oportunidad enseñando dijo, estuve en la cárcel y no me visitaste. Estuve enfermo y no viniste a mí. Tuve hambre y no me diste de comer. Desnudo y no me cubriste. ¿Cuándo te vimos? Si no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí no me lo hiciste. ¿Amén, iglesia? Gloria sea al Señor. Así que usted aquí no tiene ese problema. Aquí siempre se le ha enseñado que usted es libre. Allá un hermano dijo, el pastor me mostró, me dijo que le fuera a ayudar a la vecina porque estaba pasando hambre, estaba pasando necesidad y que le llevara. Y le dije, ¿fue hermano? No, estoy esperando al pastor, dijo, a preguntarle. ¿Y por qué tiene que esperar al pastor para preguntarle, hermano? Me dijo, si el Señor se lo habló, el Señor se lo dijo, pero aquí no tenemos ese problema, por hermano. Entonces, hermanos míos, no nos volvamos religiosos. Amén. Como esta gente, hermano, no nos acostumbremos a la gente que viene a la iglesia, se va y no hay ni una obra afuera, ni una obra afuera. Ni una experiencia vivida. Estamos tan metidos en nuestras cosas, hermanos míos, que nos olvidamos que hay necesidades afuera y que para eso el Señor nos llamó a nosotros, para atender esas necesidades, tanto espirituales, a veces económicas, de muchas maneras, hermano. En cuanto tengamos ocasión y oportunidad, haga lo que tiene que hacer, lo que es suyo. Pero también tiene que haber un tiempo, hermanos míos, para poder hacer lo que venimos a aprender. Si no, ¿de qué sacamos de llenarnos de conocimiento si nunca practicamos esto? Siempre había personas, yo así, de la iglesia a la casa, de la casa a la iglesia, y no hacían nadie carentes de vida de Dios, hermano. Bueno, que el Señor me los bendiga. No quiero darles la lata, así que pónganse en pie, vamos a orar, vamos a agradecer al Señor. Creo que, hermanos míos, el Evangelio es algo que se vive. Por eso la palabra del Señor dice, si hablamos el Evangelio, si hablamos la palabra, vivamos la palabra. La palabra es para vivir, hermano. Hay gente que nunca ha tenido experiencias de nada, porque nunca cuentan una experiencia con gente. ¿Por qué? Porque están en la burbuja, porque están encerrados ahí, están encerrados en su propia vida, en sus propias cosas, nada más. Y no hay, hermano, nosotros vivimos con vecinos donde hay necesidades. Y me vienen a buscar para orar por un vecino. Las canadienses, en mi pasaje, me faltaron 2 casas, hermano, donde no fui a orar. Por las demás fui a todas. Nunca me meto en un hogar, en una familia, no sé, para ir a orar, para dar una palabra, para ayudar. ¿Por cuántos vecinos ha orado usted? ¿Cuántos saben que usted es cristiano y lo van a buscar para que ore? Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos, no nos convirtamos en religiosos. Vivamos el Evangelio. Amén. Cuando nosotros oremos al Señor, pidámosle al Señor, hermanos míos, que nos ayude a mirar con sus ojos, a sentir con nuestro corazón. Porque a veces usted va caminando y está esa necesidad. Iba el otro día hacia abajo en el auto. Y de que vi para allá, hermano, salieron todos estos muchachos que cuidan autitos por ahí, que duermen en las calles por lo general. Y voy para abajo y lo vi que salieron 2 autos, hermano, y nada. Y sabe que el Espíritu Santo inmediatamente me detuvo. Varón, venga, tome, Dios me lo bendiga. 2.000 pesitos. Si no necesito tener 1 millón para darle, ¿sabe lo que hizo? Los tomó así. Se percibió. Y dio gracias a Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pruébelo y usted se va a dar cuenta de la alegría. El Señor dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Así es, Señor. Y bienaventurado significa dichoso. Por eso que la gente egoísta vive amargado. Vive amargado, estoy preocupado de mí nomás. Y no hay vida de Dios. No, Dios quiere que tengamos vida de Dios, hermanos míos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gracias, Señor, esta noche. Señor, tu Espíritu Santo, Dios mío, siempre nos lleva a hablar en la dirección que tú quieres. Porque tú nos conoces, Señor. Tú conoces, Dios mío, cuando hay egoísmo en nuestros corazones. Tú conoces, Señor, cuando estamos preocupados solo de nuestras cosas y no estamos preocupados de los demás. Señor mío y Dios mío, tu palabra, Dios mío, es un cable a tierra y tu palabra desarma nuestra lógica. Rompe, Dios mío, nuestras estructuras, Señor.
Ayúdanos, Dios mío, a llenarnos de ti, Señor. Porque así como tú tienes compasión de nosotros, nosotros tenemos que tener compasión de los demás. Así como tú, Dios mío, tienes amor por nosotros, ese amor que fue derramado por tu Espíritu Santo, es el amor que tenemos que demostrar a otros, Dios. Sobre todo en los momentos que otros tengan aflicciones y necesidades, Dios. Siempre habrá, Dios mío, alguien necesitado. Donde estemos, Señor, en el hogar, en el trabajo, donde vivimos, Señor. Siempre habrá gente que tenga necesidad, Dios mío. Pero la iglesia, Señor, tu pueblo, muchas veces tus hijos, vive, Señor, encerrado en cuatro paredes, Dios. Sin preocuparse de las necesidades que hay afuera, Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. Solo, Dios mío, muchas veces aplicamos también como estos hombres, Dios mío. Pero cuando tú viniste, Señor, tu vida fue una vida pública, Señor. No para estar encerrados solamente en cuatro paredes, porque tenemos una vida allá afuera, y allá afuera donde está la necesidad, Dios. Hay tanta gente que sufre, Dios, hoy. Hay tantos matrimonios, Dios mío, hoy que están viviendo dificultades, problemas, aflicciones, Señor. Hay tantas personas que están perdidas y van derecho al infierno, Señor. Mientras tu iglesia, Señor, pierda el tiempo en discusiones, Dios mío. En cosas, Dios mío, vanas, Dios mío, que no son importantes, Señor. Debatiendo puntos de vista, Señor. Cuando tu evangelio es simple, Señor. Por eso, Dios, hoy, Señor, tú nos has hablado esta palabra. Ayúdanos, Señor, a llenarnos de ti, Dios. No solamente del conocimiento, Señor. Tener puro conocimiento, pura letra, Señor. Sino, Dios mío, que haya, Dios mío, tu Espíritu Santo fluyendo en nosotros, porque tu Espíritu Santo es el que nos mueve, Señor, a vivir la palabra, Dios. Entonces habrá vida tuya en la iglesia, habrá vida tuya en nosotros, Señor. Habrá gozo en nosotros, Señor. Podremos gozarnos y alegrarnos de poder obedecer y de poder ir y estar, Dios mío, donde está la necesidad. Hay tanta gente sufriendo hoy, hay tanta gente perdida hoy, Dios. Y tu pueblo vive encerrado, Dios mío, en las cuatro paredes, Dios. Muchas veces, Señor, de la iglesia o de nuestros hogares, Dios. Sin ver la necesidad que hay afuera, Dios. Con egoísmo en nuestros corazones, siendo que tú todos los días que estamos aquí, Señor, nos bendice con tu palabra, nos llena con tu Espíritu Santo, nos sana, nos restaura, nos liberta. Tú lo haces todo por la iglesia de Dios. Amén. Tú nos llenas de tu Espíritu Santo, pero esa llenura, Dios mío, es una gracia destinada a servir, Dios, a servir, Señor. Aleluya. Ayúdanos, Señor, a ver, Señor, con tus ojos y a sentir con tu corazón, Señor. Señor, siempre estará esta oportunidad donde quiera que estemos, Dios mío. Colocarás a alguien necesitado, porque tú nos vas a probar, Señor. Tú nos vas a probar, Dios mío. Esta palabra queremos vivirla, Señor. Queremos vivirla, Señor. No solo hablarla, Dios. Queremos ser más que oidores, más que habladores, hacedores de tu palabra, Dios. Amén, amén. No todo está centrado a la iglesia. Aquí solo venimos a aprender, Señor. Estas son las sabias enseñanzas que tú nos das, Dios mío, para que no seamos como estos fariseos hipócritas, Dios, que guardaban la ley estrictamente, pero no tenían amor, no tenían misericordia. Tal vez nosotros estemos guardando muy bien la palabra, predicando la palabra, pero estemos errando en esto. No tengamos misericordia, Señor, porque no estamos actuando con amor ni con misericordia hacia afuera, Padre. Gracias, Señor, porque el Evangelio es simple, Señor. Somos nosotros los que complicamos el Evangelio. El Evangelio es simple, Señor. Ayúdanos, Señor, a no institucionalizarnos, Dios. Porque tú no viniste, Señor, a crear una institución, sino un ente vivo, Dios mío, que es tu iglesia, y el aliento de vida fue tu Espíritu Santo puesto en la iglesia. Y tú dijiste, Señor, que los que son nacidos del Espíritu son como el viento, Señor. No se les puede detener. Aquí no hay, Señor, alguien que les detenga, Dios mío, para no poder ir, Señor, donde está la necesidad. Hay gente en las cárceles, Dios, y nadie va a las cárceles. Hay gente, Dios mío, en los hospitales que está perdido, Dios mío, ahí, que han sido abandonados, y nadie va ahí, Dios. Amén. Estamos solamente, Señor, preocupados de nosotros, Dios. De cuánto tú nos has bendecido, pero no nos estamos preocupando de los demás, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú nos enseñas tu palabra y tu palabra desordena nuestra lógica, Dios. Rompe también nuestras estructuras, Dios, porque muchas veces nos estructuramos mal, nos estructuramos en el error y nos preocupamos solo de nosotros mismos, Señor.
Sigue bendiciendo a tu iglesia, Dios. Ayúdanos a ver y a mirar la necesidad que hay afuera, Señor. Aquí en la iglesia, en donde vivimos, Señor. En nuestro trabajo, Dios. En el círculo donde nos movemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver siempre la necesidad de los demás. A estar siempre movidos por tu Espíritu Santo, Señor, para que no nos durmamos, Dios mío. Porque tú dijiste, Señor, que a los que creyeran en ti de su interior correrían ríos de agua viva. Que estén corriendo esos ríos de agua viva. Cuando están corriendo esos ríos de agua viva, Dios mío, aleluya, cuando hablamos con alguien, Dios mío, hay vida para esa persona. Para eso venimos aquí, Señor, a aprender nada más. Ayúdanos a no ejercer todo aquí a la iglesia. ¿Cuánta iglesia está encerrada solo en la iglesia, Señor? Solo en sus hogares, sin hacer nada, Dios. Sin ver la necesidad que hay allá afuera, Dios. Y tú todos los días aquí sacias todas nuestras necesidades, Dios. Por eso ayúdanos a entender, Señor. Ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender. Ayúdanos a no ser como estos hombres, Dios, que estaban solo preocupados de la letra, pero no había espíritu en ellos, Dios. Que no seamos así nosotros, Señor. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de ese amor, de esa bondad, de esa misericordia, que según tengamos oportunidad, podamos actuar como hijos tuyos, Señor. No de apariencia, Señor, sino en la vivencia. Gracias, Padre, por tu palabra. A ti sea la honra y la gloria. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén, Amén. y amén. Amén. Gloria sea su santo nombre. Bendito sea el Señor.